Bien, y continuamos hablando de los indicadores de la pobreza en nuestro país, la situación del norte, ¿no?, en relación al resto del país, Ezequiel. Así es, la pobreza golpea y duro en la Argentina. Las estadísticas indican que Concordia es la ciudad más pobre del país y supera ampliamente el promedio nacional según el INDEX. Vamos a hablar de este tema con un amigo ya de la casa, con Alejandro Pegoraro, que es analista económico y director de la consultora Politicón de Chaco. Alejandro, gracias por estar. Buenas tardes. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, Muy bien. Un gusto recibirte para reflejar, por supuesto, para reflexionar más que nada acerca de esta situación. Sabemos que han estado trabajando y que hay indicadores concretos que en el norte, las provincias del norte registran 5 puntos más de pobreza que el resto del país, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando uno toma la tasa promedio regional, o sea el NEA, o sea el NOA, están muy por encima de lo que es la tasa nacional de pobreza, y además se da una particularidad que ustedes observarán que la tasa de pobreza que conoció la semana pasada el INDEC, en relación con el semestre anterior, con el segundo semestre del año 2020, mostró una reducción muy pequeña, muy leve, pero reducción de un poquito más de un punto porcentual. En cambio, en los aglomerados urbanos que integran en las regiones del NEA y del NOA y las tasas regionales, se observa en verdad un incremento de la pobreza. Entonces, en el norte particularmente, se dio un camino inverso. Mientras que en el país mostró, como te decía, un muy leve descenso la tasa de pobreza, en el norte estamos nuevamente acelerando la tasa de pobreza, y por supuesto las personas que viven bajo situación tanto de pobreza como indigencia. Y de alguna manera, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica esto? Cuando uno analiza región por región y aglomerado por aglomerado, el Gran Buenos Aires, por ejemplo, tuvo una caída de la pobreza de más o menos 5 puntos porcentuales en relación al semestre anterior. Dado el gran volumen de gente que vive en el Gran Buenos Aires, por supuesto que cualquier salto o caída importante de esa región te va a tirar hacia abajo o te va a llevar hacia arriba el promedio nacional. Entonces, como tuvo un descenso bastante importante de Gran Buenos Aires, arrastró hacia abajo el promedio nacional y permitió que justamente la tasa nacional de pobreza sea menor a la del año pasado. Sin embargo, el resto del país no vivió esa misma situación, ese mismo escenario, y en el norte, como te decía, hay situaciones que son bastante casi catastróficas, te diría. Por ejemplo, Formosa tuvo un salto de la pobreza entre diciembre 2020 y junio 2021 de 11 puntos porcentuales. Otros lugares como Catamarca crecieron 10 puntos. Otros lugares como Santiago, como Tucumán, crecieron entre 5 y 6 puntos. Entonces, el norte en general, como te decía, tuvo un camino a contramano del promedio nacional, pero el promedio nacional está explicado netamente por este arrastre hacia abajo del promedio general del Gran Buenos Aires, lo que de alguna manera vuelve a demostrar que la concentración de políticas públicas tendientes a terminar con la pobreza o a reducir la pobreza, y también todos los fenómenos económicos que hay en el medio, como cuestión de precios, salarios y demás, estuvo muy concentrada en el Gran Buenos Aires. Entonces, tuvo un efecto concreto, mientras que el resto del país, otra vez estamos mirando de la tribuna y tenemos lamentablemente los resultados que estamos teniendo. Así es, bueno, un federalismo que queda en los títulos y en los anuncios, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, Alejandro? Más allá de estos números, cuantitativamente y cualitativamente, ¿no? ¿Qué encierra la pobreza en nuestro país? Bueno, lo que mide el INDEC es una pobreza de estilo monetario, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta porque el INDEC justamente determina si una persona es pobre o no es pobre en función a los ingresos. Si tiene una cantidad de ingresos determinado, por encima no es pobre, por debajo es pobre. Es la línea de la pobreza y la línea de la indigencia. Esto naturalmente, y en coincidencia, digamos, con muchos analistas que trabajan sobre este tema, creemos que es un indicador que se quedó corto. ¿Por qué? Porque en la Argentina las condiciones de vida, por lo general, sobre todo de algunas localidades, de algunos aglomerados urbanos y algunos barrios en particular y demás, la situación de pobreza puede estar dada en verdad por las condiciones de vida y no necesariamente por un ingreso. Entonces, ustedes recordarán que hasta hace un tiempo atrás era muy difundido, muy conocido el índice de la UCA. Que la UCA lo que medía mide todavía, es la pobreza multicausal. Es decir, quizás si la línea de la pobreza está dada en 60.000 pesos, capaz que lluevan 75.000.
pero vivo en un barrio que no tiene cloaca, Claro. vivo en una casa que estamos hacinados, no tenemos unas condiciones de desarrollo dentro del barrio en el que vivo, no tengo acceso educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso entonces ya te marca un primer limitante de los niveles de pobreza que se mide a través del INDEC. Es decir, puede ser que mucha gente en verdad también esté en condiciones de pobreza mirándolo desde este enfoque multicausal y no necesariamente del monetario. Eso por un lado. Claro. Y en segundo lugar, por supuesto, que también queda corto porque la línea de la pobreza y la línea de indigencia está dada por los valores de la canasta básica total o básica alimentaria. Ahora, esos valores, las estimaciones de los valores de la canasta, no contemplan otras cuestiones que son quizás de alguna manera mucho más coyunturales a un hogar. Vamos a dar cuenta, Julieta, que ustedes tomaron un crédito porque su negocio se fundió y bueno, y tuvieron que arrancar de cero y mensualmente ganan, vamos a poner, ¿no?, 70.000 pesos, pero el crédito se le lleva 12 al mes, 15.000 pesos al mes. Entonces, si bien los ingresos de ustedes están por encima del valor estimado de la canasta, su situación de hoy hace que lo que le quede de su salario para poder cubrir ese valor en verdad no sea el mismo valor inicial. Entonces vos vivís mes a mes bajo la condición de pobreza, por más de que el registro estadístico, metodológico que el INDEC debe diga, vos no sos pobre. En realidad vos vivís bajo situación de pobreza porque tu ingreso no te alcanza por estas otras cuestiones excepcionales de alguna manera que tenés. Entonces son limitantes esas cuestiones, pero por eso está bueno que la gente conozca la metodología de la medición. Claro, qué es lo que se mide, qué es lo que... O sea, que el número con este análisis es más alto, Alejandro. Sí, sin duda. Si vamos al punto de vista de la disponibilidad de los ingresos, esto que hablábamos antes, ¿no?, de que yo gano una cantidad determinada de dinero, pero mis gastos en verdad no son los mismos que lo de una canasta, porque todos los hogares tienen un gasto excedente a la canasta. Y en segundo lugar, esto que te mencionaba de la multicausalidad. Pensemos, por ejemplo, en cualquier barrio de la periferia, una gran ciudad, lo que antes se denominaba Villa Miseria, hoy tienen otro nombre, pero pensemos en los hogares que viven en esas condiciones y quizás entre algún tipo de programa de beneficio social, alguna changa que se puede lograr o el trabajo cotidiano que está más vinculado a la changa, quizás esa familia termine incorporando a su bolsillo mes a mes un valor por encima de lo que establece la ley de la pobreza. Ahora, está más que claro que esa gente vive en situación de pobreza. Entonces, el número que nos marca el INDEC siempre hay que tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Siempre está tomado desde un punto de vista netamente monetario, que no considera, como te decía, ciertas excepcionalidades y tampoco incluye o tampoco muestra influencia de condiciones de vida justamente que muchas veces hacen a la gente sentirse pobre cuando supuestamente monetariamente el INDEC dice no. Así es, y Concordia en Entre Ríos, la población, la ciudad más pobre de toda la Argentina, ¿verdad? Exactamente, Concordia arrastra desde hace muchos años, por lo menos desde la nueva medición de pobreza que arrancó en el 2016, en el segundo semestre, siempre se posiciona entre el primer y el quinto lugar. Hubo un par de semestres donde lideró también, igual que ahora, el nivel de pobreza a nivel nacional. Es un aglomerado urbano que tuvo un proceso de conurbanización muy fuerte, Concordia, en donde mucha gente, sobre todo de la zona alrededor, fue en búsqueda de trabajo, haciendo un polo, o era un polo industrial de alguna manera, y naturalmente la ciudad creció con un exceso de población y con, por supuesto, lamentablemente, una carencia de oferta en relación, de oferta laboral me refiero, en relación a la demanda que existía. Entonces tiene ese problema. El Gran Resistencia, que se ubicó segunda, éramos los primeros en el último dato de diciembre del año pasado, ahora se ubicó segunda por encima del 50% nuevamente. Hay un fenómeno bastante parecido, pero que es mucho más estructural. El Gran Resistencia históricamente fue pobre, ¿no? Y en el caso de Resistencia, por ejemplo, que es muy gráfico, se da lo que también habíamos hablado con ustedes varias veces, la cuestión de que el empleo, de que tener un trabajo, no implica necesariamente dejar de ser pobre, por el problema de los precios. ¿Por qué? El Chaco, por ejemplo, entre agosto del año pasado y junio de este año, todos los meses mostraba incremento del empleo, privado formal, ¿no? El empleo de calidad en blanco. Sí. Todos los meses mostraba un aumento, 200, 300, 250, 100, etc.
Sin embargo, la pobreza, si bien tuvo una pequeña baja explicada por otros factores, sigue estando por encima del 50%. Entonces, eso te demuestra que si vos sos desocupado hace una semana y hoy conseguiste empleo, no pasas a no ser pobre, a dejar de ser pobre. Porque el salario en verdad sigue estando por debajo del costo de vida, y el problema fundamental que tenemos en este momento y que explica gran parte de la pobreza es justamente la cuestión de los precios. Sí, cuestiones trascendentales a modificar en este país. Así que vive distraído en nuestras cuestiones, ¿no? Pero el salario, el trabajo digno, bueno, cuando eso en algún momento empiece a tener algún visto de solución, modificarán estos números, pero parecen que los esquemas no modifican año a año, mes a mes en nuestro país, lamentablemente. Alejandro, gracias como siempre por el tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu gran aporte. Gracias a ustedes, a su disposición. Un abrazo, hasta pronto.